Lo que está pasando en Sinaloa podría ser el inicio de una masacre sin precedentes. Algo que ni los más viejos del negocio recuerdan haber visto. Un médico respetado, desaparecido en manos de un grupo armado. Un ultimátum que amenaza con arrastrar a inocentes al fuego cruzado. Y una guerra que podría escalar hasta niveles que ni el mismo gobierno está preparado para enfrentar. Hoy les voy a contar la historia que tiene en vilo a Culiacán, y que si se confirma lo que muchos temen, será la señal de que Sinaloa está por cruzar una línea que jamás podrá desandar. Estamos a punto de ver la primera guerra narco donde los civiles ya no son daños colaterales, sino objetivos directos. ¿Es este el aviso de que en México ya no hay refugios seguros, ni siquiera para quienes no tienen nada que ver? La guerra en Sinaloa ha llegado a un punto sin retorno. Durante décadas, los conflictos entre grupos del crimen organizado han seguido patrones predecibles: disputas por plazas, traiciones internas, ajustes de cuentas entre sicarios y ataques dirigidos contra rivales directos. Sin embargo, lo que está ocurriendo ahora rompe con todo lo establecido. El secuestro del Dr. César Arturo Luna Lara no es solo un episodio más de violencia en la región, es la señal de que las reglas han cambiado y que cualquiera puede ser el siguiente, sin importar si está involucrado o no en el negocio. Desde el primer minuto, el caso del Dr. Luna Lara llamó la atención por su brutalidad y su precisión quirúrgica. No fue un secuestro improvisado, no fue un ataque fortuito ni una simple desaparición en el caos de una guerra sin cuartel. Fue una operación meticulosamente planeada. Un comando armado irrumpió en su hogar en plena madrugada, con una rapidez y eficacia que solo se ha visto en operativos de cárteles altamente organizados. No hubo disparos, no hubo testigos que lograran dar una versión clara de lo ocurrido, solo un médico desaparecido y su hijo liberado horas después en un sitio remoto. Este hecho, por sí solo, ya encendió las alarmas. Pero lo que vino después fue aún más perturbador. Porque en un conflicto donde siempre se ha dicho que hay reglas no escritas, donde se ha insistido en que hay ciertos códigos que incluso los más sanguinarios respetan, este secuestro rompió con todo. Hasta ahora, si un médico atendía a alguien herido en un enfrentamiento, se asumía que estaba cumpliendo con su deber. No importaba si era del bando A o del bando B, pero ahora, por primera vez, se está planteando una nueva narrativa: atender a alguien del grupo contrario significa tomar partido. Y tomar partido, en esta guerra, significa convertirse en un objetivo. Lo que estamos viendo en este momento es un giro que ni los más pesimistas habían previsto. Durante años, el crimen organizado ha usado el argumento de que ellos no se meten con la gente inocente. Es un discurso que han repetido una y otra vez, buscando diferenciarse de grupos más caóticos que atacan indiscriminadamente. Pero ahora, esa barrera está siendo derribada. Porque si la desaparición del Dr. Luna Lara se mantiene en el aire, si su destino termina siendo el peor, eso abrirá la puerta a una represalia sin precedentes. Y cuando la venganza deja de tener límites, el resultado es siempre el mismo: una masacre que no discrimina a nadie. El gobierno ha permanecido en silencio, como suele hacerlo en estos casos. La sociedad, en cambio, está aterrorizada. Porque si este caso marca el inicio de una nueva fase de violencia, significa que cualquiera puede ser el siguiente. Hoy es un doctor, mañana puede ser un periodista, un maestro, un empresario o cualquier ciudadano común que, sin saberlo, haya cruzado caminos con la persona equivocada. El problema aquí no es solo el secuestro, sino el mensaje que deja. Si el Dr. Luna Lara no regresa con vida, se cruzará una línea que nunca se ha cruzado en México. Y cuando la guerra se extiende más allá de los cárteles, cuando los inocentes se convierten en objetivos legítimos, ya no hay marcha atrás. Teclas: el secuestro del Dr. César Arturo Luna Lara. La madrugada del 21 de febrero de 2025, la tranquilidad de la colonia Loma Linda en Culiacán fue quebrada por un operativo ejecutado con precisión quirúrgica. Eran aproximadamente la 1:30 de la mañana cuando un comando armado irrumpió en la casa del Dr. César Arturo Luna Lara. En cuestión de segundos, todo cambió. Lo que ocurrió esa noche no fue un ataque al azar, ni un secuestro común. Fue una operación rápida, sin margen de error, llevada a cabo con la misma metodología que emplean los grupos criminales más organizados. En la penumbra de la madrugada, los hombres armados ingresaron a la vivienda con un solo objetivo: sacar al doctor de allí lo más rápido posible. No hubo balacera, no hubo disparos de advertencia. Entraron, lo tomaron y lo subieron a un vehículo. No se lo llevaron solo. En otra habitación de la casa dormía su hijo, un joven ajeno a los conflictos que azotan la región. Los secuestradores también lo tomaron.
En ese momento, la familia quedó destrozada, sumida en el miedo y la incertidumbre. Todo sucedió en cuestión de minutos. No hubo oportunidad de pedir ayuda ni de reaccionar. Las horas siguientes fueron una agonía para la familia del doctor. Nadie sabía a dónde los habían llevado ni qué destino les esperaba. Pero entonces ocurrió algo inesperado: su hijo fue liberado. A pocas horas del secuestro, lo dejaron a la orilla de un camino poco transitado, lejos de su hogar, pero con vida. Un mensaje tácito se podía leer en este acto: ellos solo estaban interesados en una persona. El hecho de que liberaran al hijo tan rápido deja muchas interrogantes. ¿Por qué solo el doctor? ¿Por qué a él sí y al joven no? Si se tratara de un secuestro con fines de extorsión, lo más lógico habría sido retener a ambos, ejercer presión con la familia, negociar. Pero no fue así. El mensaje parecía claro: no buscaban dinero, buscaban a César Arturo Luna Lara por una razón específica. La familia del doctor, desesperada, se movilizó de inmediato. Denunciaron su desaparición, pidieron ayuda a las autoridades y pronto su caso fue registrado por los colectivos de búsqueda. La ficha roja con su fotografía comenzó a circular en redes sociales, en las calles, en medios locales. Pero el silencio de sus captores era absoluto. Desde la noche de su desaparición, no ha habido ninguna señal de él. Ni llamadas pidiendo un rescate, ni mensajes anónimos dando pistas de su paradero. Nada. Y en el contexto de una guerra sin tregua entre los grupos que controlan Sinaloa, esto solo significa una cosa: el doctor fue tomado como pieza clave en una estrategia más grande, un movimiento dentro de un tablero donde cada acción tiene consecuencias impredecibles. Los familiares del doctor se aferran a la esperanza de que aún esté con vida. Pero la realidad es que en este tipo de desapariciones, el tiempo es el peor enemigo. Entre más pasan las horas sin información, más crecen las posibilidades de que su destino ya haya sido decidido. Y si su caso no se resuelve pronto, las repercusiones podrían ser devastadoras para toda la región. Porque esto no es solo la historia de un médico desaparecido. Es la historia de un hombre que, sin saberlo, pudo haberse convertido en el detonante de una guerra aún más sangrienta de lo que México ha visto hasta ahora. Teclas: las reacciones en el bajo mundo del narco. Desde el momento en que la noticia del secuestro del doctor César Arturo Luna Lara se hizo pública, las redes sociales se convirtieron en el escenario de una batalla informativa. No pasó mucho tiempo antes de que los grupos ligados a ambos bandos del conflicto en Sinaloa comenzaran a dar su versión de los hechos. Las cuentas vinculadas a los Chapitos fueron las primeras en hablar del tema. Pero lo que dijeron no fue un mensaje de indignación, ni un llamado a encontrar al médico. Al contrario. Justificaron el secuestro con un argumento que nadie esperaba: el doctor había atendido a miembros de la Malliza. Este mensaje fue una bomba. Porque lo que estaban diciendo, en otras palabras, era que el doctor no era un simple civil ajeno al conflicto. Según ellos, al brindar asistencia médica a integrantes del grupo rival, había tomado partido. Y en esta guerra, eso significaba que ya no era una víctima inocente, sino un prisionero de guerra. Este tipo de discurso es inusual incluso dentro del mundo del narcotráfico. A lo largo de la historia, los grupos criminales han atacado a quienes los traicionan, a quienes colaboran con la policía, a los rivales que interfieren en su negocio. Pero ahora, con esta justificación, estaban cruzando una nueva línea. Estaban diciendo, de forma abierta, que ayudar a alguien del enemigo te convierte en un objetivo legítimo. La reacción de la Malliza no tardó en llegar. Desde perfiles que se identificaban como cercanos a este grupo, desmintieron las acusaciones y afirmaron que el doctor nunca tuvo relación con ellos. Que su único crimen había sido conocer a alguien de la organización de Mayo Zambada y que esto no justificaba su desaparición. El intercambio de mensajes entre ambos bandos dejó claro que este caso no iba a quedarse en un simple secuestro. Para muchos, fue la prueba de que ya no existen límites en esta guerra. Si antes la violencia estaba limitada a quienes realmente estaban involucrados en el negocio, ahora cualquiera que haya tenido contacto con el bando equivocado puede ser tomado como moneda de cambio. Lo preocupante es que esto podría marcar el inicio de un nuevo patrón. Si atender a alguien herido o conocer a la persona equivocada es suficiente para ser señalado como enemigo, entonces ningún profesional de la salud, empresario o ciudadano común puede sentirse seguro. Esta no es solo una justificación para un secuestro. Es un mensaje de terror dirigido a toda la sociedad. En este momento, la tensión está en su punto máximo. Los bandos están lanzando acusaciones en redes, los familiares del doctor están clamando por su liberación, y la gente en Sinaloa está cada vez más preocupada.
Porque si este secuestro es un precedente de lo que viene, el futuro podría ser mucho más oscuro de lo que cualquiera imaginaba. Teclas el comunicado de la Malliza, una amenaza directa. Cuando las primeras versiones sobre el secuestro del Dr. César Arturo Luna Lara comenzaron a circular, parecía que sería una desaparición más dentro de la interminable lista de víctimas de la guerra en Sinaloa. Pero lo que vino después confirmó lo que muchos temían: esto no era un simple secuestro, era el detonante de algo mucho más grande. El lunes 23 de febrero, solo 2 días después de la desaparición del doctor, circuló un comunicado supuestamente firmado por integrantes de la Malliza. No era un mensaje cualquiera. No era un llamado a la negociación ni una advertencia discreta. Era una declaración de guerra en toda regla. En el documento, el grupo de Mayo Zambada lanzó una amenaza que dejó helados a quienes siguen de cerca el conflicto. Los chapitos han continuado levantando a más gente inocente solo por conocer a alguien de la empresa MZ. Por eso nosotros tomaremos la misma medida con los suyos. Y así continuará. Escuchen claro, o liberan de inmediato al Dr. César Arturo Luna Lara, y a todos los demás familiares inocentes que tienen, o seguiremos respondiendo de la misma forma con su gente. A como no lo regresen en esas mismas condiciones, se les devolverá a su familia. Este mensaje es una de las señales más claras de que la guerra en Sinaloa está por entrar en una fase completamente diferente. Hasta ahora, la lucha entre estos dos bandos se había concentrado en emboscadas, ejecuciones de sicarios y ataques a células operativas. Pero con este comunicado, la Malliza dejó claro que están dispuestos a hacer lo mismo que acusan a sus rivales de hacer: llevarse a inocentes, secuestrar familiares y atacar sin distinción. Aquí es donde la situación se vuelve verdaderamente peligrosa. Porque cuando un grupo criminal decide tomar represalias contra personas ajenas a la guerra, está dejando de lado cualquier código o límite que haya existido en el pasado. Esto ya no es solo un enfrentamiento entre narcotraficantes, es una guerra de exterminio. La amenaza de la Malliza no es vacía. En el pasado, ya han demostrado que tienen la capacidad y la organización para responder con la misma brutalidad con la que son atacados. Si este comunicado no es tomado en serio por sus rivales, si los chapitos no liberan al doctor o si la tensión sigue escalando, lo que viene podría ser una ola de represalias en la que nadie en Sinaloa estará a salvo. El comunicado finaliza con una frase escalofriante. Pechera, ustedes deciden cómo termina esto. Un mensaje directo a la cúpula de los chapitos, dejándoles claro que la pelota está en su cancha. Si el doctor no regresa, ellos también pagarán el precio. Pero la pregunta es, ¿están dispuestos a ceder? Porque si la respuesta es no, este podría ser el inicio de una matanza que cambiará para siempre la historia del narcotráfico en México. Teclas la posible escalada de la guerra, ¿se viene el exterminio? Hasta ahora, los enfrentamientos entre los grupos criminales en Sinaloa habían seguido una lógica brutal, pero dentro de ciertos límites. Se atacaban entre sí, eliminaban a traidores, desmantelaban células rivales y, en algunas ocasiones, se cobraban venganza con la desaparición de ciertos individuos vinculados al enemigo. Pero lo que está ocurriendo con el caso del Dr. César Arturo Luna Lara es algo completamente distinto. Si la amenaza de la Malliza se cumple, estaríamos entrando en una nueva fase de la guerra, una donde ya no hay reglas, donde cualquiera puede convertirse en objetivo, donde ya no habrá un solo rincón seguro en Sinaloa. El comunicado de la Malliza deja claro lo que está en juego. Si los chapitos no liberan al doctor y a los demás inocentes que han sido levantados, la respuesta será una ofensiva sin precedentes contra la gente cercana a ellos. Esto no significa que solo se atacará a sicarios o mandos del grupo contrario. No. Ahora se habla de familiares, amigos, conocidos. Cualquiera que tenga algún tipo de lazo con los chapitos puede estar en la lista. ¿Qué implica esto? La guerra ya no se limitaría a los involucrados en el negocio. Hasta ahora, el argumento de los cárteles siempre ha sido que ellos no se meten con la gente inocente. Si la Malliza empieza a secuestrar y ejecutar a familiares de los chapitos como represalia, esto abriría la puerta para que esta práctica se normalice y se convierta en una estrategia de guerra. El terror alcanzaría niveles nunca antes vistos. Imaginen lo que significa para la gente de Sinaloa saber que ya no basta con estar fuera del negocio para estar a salvo. Ahora, si tienes un vecino, un primo, un conocido que esté vinculado con el cártel equivocado, podría ser el próximo en desaparecer. El miedo no solo estará en los sicarios, sino en toda la sociedad. Las venganzas se volverán interminables. Hoy es el Dr. Luna Lara, mañana puede ser un periodista, un empresario, un comerciante, un policía.
Cuando las guerras dejan de estar entre grupos rivales y empiezan a involucrar a los civiles, el ciclo de violencia nunca se detiene. Si la Malliza responde con secuestros y ejecuciones, los chapitos harán lo mismo. Y en poco tiempo, lo que ahora es un conflicto entre dos facciones se convertirá en una guerra total sin límites ni control. El gobierno quedaría rebasado por completo. Hasta ahora, las autoridades han sido incapaces de frenar el conflicto, pero si este nuevo nivel de violencia se confirma, ni el ejército ni la Guardia Nacional podrán contenerlo. La guerra se extendería más allá de los enfrentamientos directos, y se convertiría en un conflicto donde la población civil será parte del botín. Si algo ha demostrado la historia de la violencia en México es que cuando una estrategia brutal funciona, todos los grupos la replican. Si la Malliza obtiene lo que quiere con estas amenazas, otros cárteles en otras partes del país podrían empezar a hacer lo mismo. El secuestro y asesinato de inocentes dejaría de ser un error colateral para convertirse en una práctica habitual. El destino del Dr. Luna Lara es clave. Si aparece con vida, si es liberado, puede que esta amenaza se disipe y que el conflicto siga su curso sin este giro tan peligroso. Pero si su cuerpo aparece en algún terreno baldío, si se confirma que ha sido ejecutado, el mensaje será claro: nadie está a salvo, y la guerra en Sinaloa acaba de entrar en su fase más oscura. Teclas el gobierno y su incapacidad para detener lo que se viene. Mientras la tensión aumenta en Sinaloa, el gobierno de México permanece en una posición que ya es costumbre, la de un espectador incapaz de controlar lo que sucede en el país. El gabinete de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum sabe perfectamente que lo que está ocurriendo en Culiacán puede escalar hasta niveles incontrolables, pero como ha sucedido en conflictos previos, lo más probable es que su reacción sea lenta, torpe y completamente insuficiente. Las autoridades han sido testigos de cómo esta guerra interna entre los chapitos y la Malliza ha convertido a Sinaloa en un campo de batalla. Han visto cómo la violencia ha ido escalando desde septiembre del año pasado y, aún así, no han hecho nada para frenar la situación. La captura del Dr. César Arturo Luna Lara no es un caso aislado, es un reflejo del fracaso del gobierno para contener la violencia en un estado que, desde hace décadas, ha sido territorio dominado por el narcotráfico. Hasta ahora, la estrategia del gobierno ha sido la de esperar a que los cárteles se debiliten entre ellos, confiando en que la guerra interna terminará desgastando a ambas facciones. Pero este caso en particular cambia las reglas del juego. Si la Malliza realmente comienza a secuestrar y ejecutar a personas cercanas a los chapitos, si la venganza se convierte en un método de exterminio generalizado, el gobierno no podrá seguir cruzado de brazos. El problema es que cuando las autoridades intentan intervenir, el resultado suele ser catastrófico. Si el ejército se involucra de manera directa, es probable que la violencia se dispare aún más. En conflictos previos, hemos visto cómo la militarización no ha reducido la violencia, sino que ha intensificado los enfrentamientos. La pregunta es, ¿será capaz el gobierno de frenar lo que se avecina o simplemente se dedicará a recoger los cadáveres una vez que la guerra estalle por completo? Los antecedentes no son alentadores. En 2019, cuando el gobierno de López Obrador intentó capturar a Ovidio Guzmán, la respuesta de los chapitos fue inmediata y brutal. Tomaron la ciudad de Culiacán, incendiaron vehículos, atacaron instalaciones militares y obligaron al gobierno a soltarlo. Si en ese momento el Estado no tuvo la capacidad de responder, ¿qué les hace pensar que ahora sí podrán controlar una guerra que está a punto de volverse incontrolable? El caso del Dr. Luna Lara es una bomba de tiempo. Si en los próximos días aparece su cuerpo, la respuesta de la Malliza será inmediata. Si comienzan a secuestrar y ejecutar familiares de los chapitos, la violencia se esparcirá como un incendio fuera de control. Y en medio de todo esto, el gobierno seguirá con sus discursos vacíos, insistiendo en que todo está bajo control mientras el país se hunde en un baño de sangre. Las próximas horas son cruciales. Si el gobierno realmente quiere evitar que Sinaloa se convierta en un infierno, debe actuar ya. Pero si la historia nos ha enseñado algo, es que lo más probable es que esperen a que todo estalle, y después intenten apagar el fuego cuando ya sea demasiado tarde. La desaparición del Dr. César Arturo Luna Lara no es solo un secuestro más en Sinaloa. Es un mensaje, una advertencia y una amenaza disfrazada de estrategia de guerra. Si este caso no se resuelve pronto, lo que viene podría ser el punto de quiebre en la historia del narcotráfico en México. Las reglas han cambiado. Antes, el conflicto entre cárteles se mantenía dentro de ciertos límites, atacando principalmente a quienes formaban parte del negocio.
Ahora, con este secuestro, se está enviando un mensaje escalofriante. Cualquiera que tenga lazos, directos o indirectos, con el bando equivocado puede ser el siguiente. Si la guerra en Sinaloa se convierte en una cacería de inocentes, ya no habrá vuelta atrás. Las represalias serán infinitas, la venganza será el único lenguaje que entenderán ambos bandos y la violencia alcanzará niveles que ni siquiera los más sanguinarios del crimen organizado habían imaginado. Y en medio de todo esto, el gobierno seguirá siendo el mismo espectador inútil de siempre, permitiendo que la sangre corra mientras los cárteles deciden quién vive y quién muere. Porque esa es la verdad, en México, la vida de un ciudadano común ya no depende de la ley, sino del grupo que tenga el control en su territorio. La pregunta ahora es, ¿hasta dónde llegará este conflicto? ¿Los chapitos liberarán al doctor y pondrán fin a esta escalada de violencia? ¿O la Malliza cumplirá su amenaza y comenzaremos a ver el exterminio de familias enteras por el simple hecho de estar del lado equivocado? Despedida al estilo de la tía Mona. Ay, mis amores, después de todo lo que hemos analizado hoy, yo no sé ustedes, pero yo tengo un nudo en la garganta, porque lo que se viene no pinta nada bien. Esto no es un simple pleito entre bandos, esto puede ser el inicio de una guerra sin retorno, donde ya nadie estará a salvo. Y lo peor es que, como siempre, el gobierno se va a quedar viendo, esperando a que esto se resuelva solo, mientras la sangre sigue corriendo. Pero aquí vamos a seguir, mis amores, porque mi sobrino, el gran Master Gorila, me ha dicho que hay que estar bien atentos, porque este caso todavía no se cierra, y lo que pase en los próximos días puede cambiarlo todo. Así que no se confíen, porque en cualquier momento esto puede dar un giro aún más fuerte. Yo los dejo con esta pregunta, ¿hasta dónde creen que va a llegar este conflicto? ¿Los chapitos van a ceder y liberar al doctor o la Malliza cumplirá su amenaza? Déjenme sus comentarios porque aquí nos encanta leerlos y les prometo que vamos a seguir de cerca cada nuevo detalle de esta historia. Y ya saben, mis amores, suscríbanse al canal, activen la campanita, porque lo que viene no se lo pueden perder. Denle like, compartan y comenten para que este video llegue a más gente, porque lo que estamos viviendo en Sinaloa no se puede ignorar. Nos vemos en el próximo video, mis amores, y que Dios nos agarre confesados, porque lo que se viene no es cualquier cosa.